Free Palestine. En el norte de Madrid, en la carretera, hay un cartel grandísimo con la bandera de Palestina, verde, blanca, negra y roja, con el gran título Palestina libre. Así que esta imagen que vi ayer cuando iba por la carretera me hizo una pregunta. En primer lugar, ¿quiénes son los palestinos? La palabra Palestina viene de la palabra filistea. Los palestinos actuales, esos árabes que habitan en la tierra del antiguo mandato británico, que llamaban Palestina, dicen que son descendientes de los filisteos. ¿Quién eran los filisteos? Porque la palabra Palestina viene de la palabra filistea. Filistea se denominaba unas ciudades-estado que estaban en la costa de Israel, desde Gaza hasta Acre. Estas ciudades-estados la habitaba un pueblo que se llamaba filisteos. La palabra filisteo viene de una palabra hebrea, filistim, que significa invasores, unos pueblos que invadieron la tierra de Canaán e Israel desde el mar. Lo bueno que se ha averiguado cuál es el origen de este pueblo. Vinieron aproximadamente sobre el siglo XII a.C. y los estudios genéticos a todos aquellos cementerios donde se han encontrado restos arqueológicos de este pueblo indica que era un pueblo de raza indoeuropea. Eso significa que venían del Egeo, de lo que es la actual Grecia, la ciudad y la isla de Creta. Es decir, que estaban emparentados con los antiguos griegos. Este pueblo se edificó ciudades costeras, porque era un pueblo marítimo, y una de las cosas interesantes que se descubrió en sus ciudades es que comían cerdo. Así que este pueblo no era un pueblo semita, no era un pueblo emparentado con los árabes, ni por supuesto con los judíos. En el año 608 a.C., los invasores asirios destruyeron, invadieron y arrasaron estas ciudades costeras y a este pueblo. Y desde entonces no se tiene más memoria. Que los actuales árabes que viven en Israel digan que son filisteos o palestinos, arqueológica e históricamente es una aberración. No existe como tal. ¿Por qué se identifica el nombre de Filistea o Palestina con la tierra de Judea o de Canaán, que era el nombre que tenía antes de que el pueblo judío, el pueblo israelita, invadiera también esa tierra y la tomara el control en base a unas promesas que había recibido de su padre o patriarca Abraham? Bueno, pues en los tiempos de los romanos, esa área se llamaba Judea y Samaria. Judea porque era la tierra de los judíos, Samaria porque era la tierra donde el elemento que lo definía eran los samaritanos. Los samaritanos es un pueblo que sigue existiendo, era un pueblo que eran descendientes de los antiguos israelitas mezclados con colonos asirios, babilónicos y de otros pueblos. Y aunque seguían la fe en Moisés y en la Torá, pues étnicamente no eran puros. Los judíos sí habían mantenido esa pureza étnica y religiosa en la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los profetas. Como consecuencia de su rebelión contra los romanos que eran como los nazis, con la única diferencia que no hacían fábricas de muerte o campos de concentración como hicieron los nazis después, pues este pueblo romano destruyó bajo el general Tito la ciudad de Jerusalén en el año 70 y arrasó con ese gigantesco templo que era una maravilla de la humanidad.
como consecuencia de esa destrucción, una de las cosas que hicieron los romanos es intentar también destruir la memoria nacional del pueblo judío. Así que decidieron cambiarle el nombre y quitarlo de Judea a Palestina, un pueblo que ya no existía, pero que era como un insulto a los judíos que habían sido arrasados y expulsados de la tierra de sus ancestros. Llegamos ya al año 638, cuando los ejércitos del califa Omar invaden la tierra de Judea, la tierra de Palestina, que entonces estaba bajo el dominio de los bizantinos. Los bizantinos eran pueblos en general de origen helénico que se habían cristianizado. En la actual explanada del templo habían construido una iglesia, una hermosa iglesia de forma octogonal. Y esa iglesia, cuando llegaron los ejércitos musulmanes, cuyo lema era conversión o muerte, y que por supuesto mucha gente prefirió antes convertirse que morir, cogió esa iglesia bizantina, le puso una cúpula dorada y ¿qué pasó? La cúpula de la roca. La cúpula de la roca es una iglesia cristiana bizantina edificada sobre los restos del templo de Salomón y de Herodes. Entonces, verdaderamente, ¿cuáles son los derechos que tienen los árabes que invadieron esa tierra? Bueno, pues sobre la cúpula de la roca poco, porque no la edificaron. Si te das cuenta, tiene una forma octogonal, algo totalmente inusual en cualquier mezquita o en cualquier construcción musulmana, pero sí en el mundo bizantino. Así que luego hicieron una mezquita, ya sí es una mezquita, que se llama Al-Aqsa, que está un poquito más a la derecha, pegada a lo que es el extremo derecho de la explanada del templo, donde estarían más o menos debajo las caballerizas que se llaman del rey Salomón, donde se guardaban sus caballos y demás, y ahí sí construyeron una mezquita que la llaman Al-Aqsa, que significa la Santa. Por tanto, los árabes no son descendientes de los filisteos, es un pueblo invasor también, y que no tiene ningún derecho a llamarse palestinos históricamente, porque no pertenecen a esa etnia que habitó en el siglo XII a.C. La tierra de Israel o de Judea. ¿Por qué se llaman palestinos? Bueno, porque el mandato británico a esa zona que pertenecía a la Gran Siria en el tiempo de los otomanos, de los turcos, cuando ellos tomaron el control en el siglo XX, en el año 1918, por mandato de la ONU, cuando fueron derrotados los turcos por su alianza con los alemanes y austriacos, pues decidieron ponerle ese nombre en referencia a la tierra de Israel y el nombre que le habían puesto los romanos, de tal manera que los judíos y los árabes que vivían en esa tierra durante el mandato británico tenían pasaporte palestino, es decir, que los judíos también eran palestinos en su pasaporte, igual que los árabes. Por supuesto, sabemos que en el 48, cuando se cumplió esa profecía que el pueblo de Israel volvería a su tierra y volvería a ser un pueblo en ella independiente, pues tomaron el nombre de Israel después de deliberar mucho qué nombre ponerle. Otra vez, Judea, otro nombre, y al final decidieron ponerle el nombre de Israel, que es el que les define como pueblo, que en hebreo significa el que lucha al lado o junto a Dios. Así que espero que este vídeo te haya aclarado
los distintos significados históricos y semánticos de la palabra Filistea, Palestina, Israel y su contexto en lo histórico. Así que cuando se dice Free Palestine, pues verdaderamente esa palabra no sabe lo que están diciendo. Por supuesto que árabes y judíos tienen que aprender a convivir juntos, sin violencia, en medio de esa tierra en la que cada uno tiene ciertos derechos sobre ella. Pero no esa frase de desde la costa hasta el mar, esa es una palabra totalmente genocida y que nadie tenía que aceptar. Te ha hablado Conrad Rovira, soy pastor de la Iglesia Evangélica Cristo Centro, que el Señor te bendiga mucho.